a la iglesia. Pues este varón salíamos a predicar. Yo recuerdo que el hermano salíamos con varios jóvenes a predicar y estaba muy chico todavía el hermano Lemuel. Y le dije, predica, varón. Estaba chiquitito, ahí animado. Y a Lemuel se le quedó en blanco la mente. Y estamos todos, ¿qué digo? Y empiezo a darle ahí esto. Pero ya han pasado 13 años y estamos contentos de el servicio, la fidelidad de este varón. Y hermano, Dios lo usa a él. La iglesia es un cuerpo. Y este varón a veces hace temblar a la iglesia porque Dios lo usa para descubrir lo que hay en el corazón. Entonces, abramos nuestro corazón. ¿Sabe cuando la iglesia es bendecida? Cuando todos estamos dispuestos a oír. Cuando todos estamos dispuestos a confirmar. Cuando estamos dispuestos a predicar con el predicador. Así que, predicador, predica esta mañana. Sí. Ahora sí. Gloria a Dios. Aleluya. Toda la gloria al Señor Jesucristo. Toda la alabanza es para Él. ¿Cierto? Solamente Él es digno. Solamente Él ha sido fiel con nosotros. Y quiero decirles que a los que han venido por primera vez a esta sala, a este lugar por segunda, han venido al mejor lugar. Han venido a la casa de Dios, aunque sea esto insignificante tal vez, pero es el santuario de Dios. El salmista en el capítulo 64 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Hermanos, vecinos que han venido a este lugar, como les dije anteriormente, primera y segunda vez, ha venido al mejor lugar. Mire, qué hermosa enseñanza. Estas avecillas tan simples como el gorrión y la golondrina buscaron hacer su morada en los altares de Dios. Tal vez te sientes insignificante como el gorrión, menospreciado, que no vale nada. Pero déjame decirte que Jesucristo pagó el mejor precio por tu vida. Y Él está dispuesto a redimirte, a recogerte. Si te sientes inquieto como la golondrina, que estás aturdido, preocupado por los problemas económicos o tal vez matrimoniales, puedes descansar en Jesucristo. Aquí está el mejor reposo. En las moradas, en el hacer el nido o hacer nuestra morada en el altar de Dios, en la casa de Dios. Así que son todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Bien, amados en el Señor, ya se ha alabado al Señor, hemos orado y cantado a Dios. Quiero que abramos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 y 13. Si la tienen, pueden decirme amén. Pueden gritar un aleluya, un gloria a Dios. Pueden decir todas esas cosas porque toda la gloria es para Dios. No es para nosotros. Amén, gloria a Jesús. Así que vamos a tomar estos versículos. Leemos en el nombre del Señor Jesús.
yo tomé en esta ocasión la versión NTV y dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y el Señor para el cuerpo. Gloria a Jesús. Amén. Tome su asiento. Dele la gloria a Jesús. Deles alabanza al Señor Jesucristo, porque Él es digno de toda la gloria. Bien, amados en el Señor, le puse como título inanición a los deseos de la carne. Y tal vez esta palabra usted la conozca. Y la verdad que inanición viene de una raíz, una palabra latina que dice inanitio, y a la vez deriva del verbo inanire, y esto significa simplemente estar vacío, simplemente estar vacío. Y le voy a decir que la ONU advirtió que 345 millones de personas se encaminan a la inanición y 70 millones están al borde de la inanición por causa de la guerra en Ucrania. Todas las hambrunas generalmente se producen por sequías, por inundaciones, pero además por las guerras. Pero el flagelo más grande de la hambruna es producida por el egoísmo del ser humano. Siendo este planeta tan grande, ¿cierto?, tan maravilloso, donde Dios lo creó a la perfección y Dios no escatimó en recursos, ¿ya? Porque Él no va a hacer a la obra, el broche de oro de su creación, al ser humano, y lo haya puesto en un lugar donde vaya a faltar la comida, van a faltar los recursos naturales. Imposible, ¿cierto? Él tiene todo fríamente calculado. Perdón, perfectamente calculado. Entonces esto se produce por eso. Generalmente, el flagelo más grande es la ambición de los líderes de los países más ricos, que no quieren compartir, que no quieren ayudar a los que están con mayores necesidades, ¿cierto? Entonces, es por eso que se produce la inanición. Muere mucha gente por esta causa. Y también se dice que por cada minuto mueren 11 personas por inanición. Aparte de toda la gente que muere por las malas dietas que hacen, ¿cierto? Se exageran, la bulimia, y ahí meten todo ese tipo de cosas para aumentar las cifras, para alarmar y poder hacer que la gente se asuste y nos metan el miedo. Pero los hijos de Dios no deben estar asustados, ¿cierto? Porque nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios bueno, que es clemente, que es misericordioso y nunca nos va a abandonar. Aunque pasemos por grandes necesidades, pero Él siempre va a estar proveyendo y sacándonos adelante de aquellas situaciones difíciles. Hermano, pero quiero decirle que la hambruna no solamente es en este tiempo, sino que también en la palabra de Dios está registrada momentos críticos de la vida de Israel. Y hay una situación que a mí me llamó mucho la atención, y ustedes que son buenos lectores de la palabra de Dios, yo creo que van a concordar. En los tiempos del profeta Eliseo
Samaria estaba en guerra con Siria y los sirios cercaron la ciudad y no la dejaron salir. Y en este caso ellos tuvieron mucho tiempo ahí sitiando esa ciudad. Entonces a la ciudad de Samaria se le acabaron los recursos, no tenían alimentos. Y como era tanta la escasez de alimentos, que llegó a venderse una cabeza de un asno o de un burro, para que me entiendan, valía 80 monedas de plata. Y un cuarto de litro de excremento de palomas costaba 5 monedas de plata. Y el rey salió a recorrer la ciudad y se subió a los muros de la ciudad y una mujer le gritó a grandes voces: «Oh rey, majestad, ayúdanos». Y este rey le respondió: «Si Dios no te puede ayudar, ¿cómo te voy a ayudar yo?», le dijo. «Si yo no tengo trigo ni vino para darte». Entonces la mujer le contó una historia bien trágica. Le dijo que entre su amiga, su vecina, se habían puesto de acuerdo en comerse a su hijo. Y ellas fueron y cocinaron a su hijo. Pero al otro día tenían que cocinar el hijo de la otra mujer. Y ella respondió que la mujer lo escondió y no podemos comerlo. Era tan grave la situación que ahí estaban llegando a ese tipo de cosas, ¿cierto? Para nosotros en esta sociedad es una cosa descabellada, ¿cierto? Irracional. ¿Quién se va a querer comer a un bebé? ¿Quién va a querer comerse a su propio hijo? Pero nosotros hace un tiempo atrás, aquí en la cordillera de los Andes, tuvimos una situación bien grande, ¿cierto? Por esos deportistas que cuando cayó el avión y se estrelló ahí en medio cuando caía bastante nieve, ellos también tuvieron la necesidad de alimentarse. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de comerse a los compañeros que ya estaban muertos, pero gracias que estaban congelados, ¿cierto? Se podían mantener frescas esas carnes y pudieron comer algunas partes y poder así subsistir, porque la inanición nos lleva ¿a dónde? A la muerte, nos produce muerte. Eso en el fondo es lo que va a producir, la muerte. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que hemos preparado con la ayuda del Señor. Una de las razones por las que las personas fracasan en su lucha, o perdón, más bien dicho, los cristianos fracasan en su lucha por vivir en santidad, es porque piensan que es posible reformar su propia carne. No hay que reformar, sino más bien podríamos decir que tendríamos que domesticar nuestra carne. Por ejemplo, por la pornografía, las personas suelen buscar soluciones, los que tienen el pecado de pornografía o fornicaciones o adulterio, por nombrarle alguno. Muchas veces las personas que fracasan como cristianos caen en uno de estos pecados, buscan soluciones como orar más, ayunar más e ir a encuentros para ser libertados. Aunque no le estoy diciendo que orar y ayunar más no sea bueno, es bueno. Pero creo que esas cosas primero uno tiene que hacerlas previo a eso. Uno tiene que hacerlo antes de salir de su casa a sus labores de trabajo, uno primero tiene que orar. Tiene que buscar el rostro de Dios, tiene que dejar tiempo para Dios, para que Dios lo fortalezca y lo anime y así poder estar protegido. Porque constantemente vamos a estar expuestos a las tentaciones. Entonces yo no les digo que sea malo orar más y ayunar más, o ir a encuentros para ser liberados, o ser animados por otros creyentes de algún grupo. Entonces casi nadie puede decir que después de un evento, después de haber orado, después de haber ayunado, de haber ido a un evento especial donde vino un predicador internacional,
Y después se le quitaron todos los deseos de pecar. Nadie puede decir eso. Porque siempre va a estar el deseo aquí. Si el apóstol Pedro lo dijo claramente, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como demanda de una nueva conciencia delante de Dios. Dice que no quita la inmundicia de la carne, no quita el deseo de la carne. Siempre va a estar en nosotros el deseo de pecar, de hacer los deseos de la carne. Entonces, nadie puede decir después de este culto que no siente deseo de pecar. Nadie dice, yo no siento deseo de adulterar. Nadie dice, no, yo no siento deseo de fumar. Sienten el deseo de fumar, sienten el deseo de airarse, porque es nuestra carne, nuestra naturaleza. Pablo lo puso de esta manera. Dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces es el pecado que está en nuestra carne. Entonces, ¿cómo luchamos cada día para vivir espiritualmente cuando no podemos reformar nuestra carne? Es simple, matándola. Pero no estoy hablando de suicidio, sino que matándola de hambre, negándose a ese deseo, negándose a ese deseo, negándose a esa necesidad. El Señor Jesús lo puso de esta manera. Dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser el discípulo de Él, debemos tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. La cruz no representa los problemas, la carga, el problema, el sufrimiento por los problemas económicos, las enfermedades, no. Representa muerte. Hay que morir. Eso es lo que está diciendo. Hay que morir a los deseos de la carne. Si alguien quiere ser discípulo de Jesús, dile no a lo que deseas. Niégate a ti mismo. Dile no a tus deseos. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te dijiste a ti mismo no, aunque lo deseo? ¿Sabe? Muchas veces tenemos cero dominio. Aún con las cosas que se echan a la boca. Se come cualquier cosa. Completo, comida chatarra, ¿cierto? Doritos que dejan la boca hedionda, papas fritas. No hay control, no hay dominio. Y uno de los partes del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu son muchos, pero es uno. El fruto del Espíritu dice. Y nombra que es dominio propio. Y para ello hay que tener el dominio propio. No solamente para dejar de comer algunas cosas que son dañinas, sino que ahora en la parte espiritual para relacionarnos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Matar la carne. Negarnos a los deseos de la carne. Y hay un proverbio en el capítulo 25, verso 28, dice que como ciudad sin muro y arruinada, como ciudad sin muros y derribada, es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. Hay una versión que dice cuyo espíritu no tiene control.
amados hermanos, tenemos que tener dominio. Y eso lo puede dar solamente el Espíritu de Dios. Porque nosotros no nos negamos a nada. No nos negamos a nada. Estamos constantemente haciendo cosas que no son correctas para nuestra salud y también no está de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Gálatas y le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros tenemos que morir. Esta carne tenemos que crucificarla. No es que le vamos a poner un par de clavos. Vamos a negarnos a los deseos de esta carne. Hay que tener dominio propio. Hay que pedirle a Dios que nos dé ese dominio para poder controlarnos. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esa es la respuesta que dio el apóstol Pablo a los que están luchando con algún pecado. No tenemos que reformar tus deseos, simplemente tenemos que matarlos. La pregunta tal vez dice: ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a matar estos deseos? El apóstol Pablo en el capítulo 8 nos dijo, el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí Espíritu no está escrito con mayúsculas. Nos está hablando que tenemos que vivir, que tenemos que, por el Espíritu de Dios, hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu de Dios. Eso significa que nosotros tenemos que conectarnos con Dios, buscar más de Dios y afligir esta carne por el Espíritu Santo de Dios. No tenemos otra solución. Es porque la obra de Dios es la que realiza el cambio en nosotros, es la que nos va a dar a nosotros la firmeza para poder resistir aquellas tentaciones, aquellos malos deseos, aquellas cosas que no agradan a Dios. Vuelvo a repetirle: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos de acuerdo a los deseos de esta carne, un día vamos a morir. Tal vez usted diga: pero si todos vamos a morir. Obvio, todos vamos a morir, pero viene la muerte segunda, que significa la muerte eterna. Y esa es cuando estamos sin Cristo, cuando hemos vivido en esta tierra desordenadamente, hemos vivido de acuerdo a nuestros caprichos y nos hemos defendido con nuestra moral. Al final del tiempo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, estamos expuestos a eso, a la muerte eterna. El apóstol Pablo le siguió reprendiendo a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 6 y les dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción, muerte. Por lo tanto, es necesario que ahora nosotros hagamos los ajustes, ahora que estamos en esta tierra. Todo lo que hacemos aquí tiene una resonancia en la eternidad. Sobre todo si hemos pactado con Dios, si nos hemos comprometido a servirle a Dios fielmente, si hemos pactado con Dios de ser íntegros. Oye, tal vez usted dice, tal vez ser cristiano sea una carga para usted.
Pero lamentablemente, te lo digo con respeto, usted nació en un hogar cristiano. Y no es porque sus padres quisieron, es por voluntad de Dios que usted nació en ese hogar cristiano. Entonces, por lo tanto, usted tiene que rectificar su vida y su relación con Dios. Y tiene que esforzarse por obedecer la palabra de Dios. Es la única manera, porque cuando usted se conecte bien con su Creador, va a poder sentir la verdadera paz, va a poder sentir el verdadero gozo. La amargura que te está inundando en este momento no es culpa de Dios, no es culpa de tus padres, es la mala elección que uno hace, es por la desobediencia, es por la rebeldía, no es otra cosa. Dios es gozo y paz. El salmista dijo: tú eres el Dios de mi gozo y alegría. No hay mejor gozo que la presencia de Dios. No hay mejor alegría que la gracia de Dios. No hay placer alguno que se pueda comparar con la presencia de Dios. Hermano, hermana, tienes que estar agradecida de lo que tú eres. No dejes que esas circunstancias te arrebaten la bendición de Dios, porque tú naciste para vida eterna. Tú naciste para dar testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho en tus padres, en tu familia. Por lo tanto, no tiene que perder de vista esa bendición que Dios le dio de haber nacido en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano, pero puedo decirle con libertad que Dios me fue a buscar a la casa. A la casa me fueron a buscar. Dios bueno, Dios misericordioso. Ahí hacían cultos, ahí predicaron la palabra y ahí el Señor me tocó. Pero todo, bueno, yo también de niño le pedía en mi soledad: yo quiero ir a la iglesia, pero a la iglesia de la verdad. Así le decía, en mi soledad, conversando con la almohada. Y yo pensaba que la iglesia adventista era la iglesia de la verdad, porque a mí me llevan a la fuerza de esa iglesia, a tirones, pescan de la oreja. Y uno con la rebeldía que uno tenía por los malos espíritus, porque lejos de Dios, eso es lo que domina al hombre, un mal espíritu. Detrás de cada persona hay una potestad. En cada región hay una potestad. En cada hogar hay una potestad que domina, que influencia. La violencia, la droga, el alcohol. Todas esas cosas. Si no es que sea algo así nomás. Hay gente que es incrédula, que no cree. Pero todo, detrás de todo lo que vemos, hay una fuerza espiritual. Todo lo que usted ve en la calle, la pobreza, la delincuencia, todo lo mueve un mal espíritu. Y en cada hogar hay una potestad también que está dominando ahí, que está afligiendo, que está dañando, metiendo adulterio, metiendo robos, metiendo drogas, porque quiere hundir al hombre. No quiere que alcancemos salvación. Entonces, la idea es: enfócate en hacer lo justo. El apóstol Pedro dijo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Mire qué hermoso lo que dice Pedro, el apóstol. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Por la obediencia a la verdad, el Señor nos santifica. El Señor los limpia, pero cuando se obedece a la palabra de Dios, no porque vamos a estar aquí, ya estamos santificados. Cayó la presencia de Dios, sí. Cayó, nos santifica, nos purifica, nos limpia, los que tienen el Espíritu de Dios. Pero si no practicamos la palabra de Dios, no hay santificación, no hay purificación, no hay rectitud en nosotros.
Entonces, es importante escuchar lo que dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y está hablando también del Espíritu de Dios. Eso usted lo encuentra en 1 Pedro capítulo 1, verso 22. La obediencia a la verdad nos purifica nuestra alma, limpia nuestra alma. El salmista pudo decir, tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, mire, y tu ley es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y el Señor lo dijo de esta manera en su oración, que todos la sabemos, la oración en San Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero no por escuchar la verdad, sino que hay que practicarla, hay que vivirla. Porque está escrito en Apocalipsis, que bienaventurados son los que oyen, los que leen, ¿cierto? Y los que guardan las palabras de esta profecía. No solamente escuchar aquí, no solamente oír y leer, sino que hay que guardarla. Guardar la palabra de Dios. Y ahí viene la santificación a nuestras vidas. Ahí se produce en nosotros ese cambio. La gloria sea en nombre de Jesucristo. Toda la gloria sea para Él. El apóstol Pedro nos está llamando a la santidad y nos está explicando que eso requiere obediencia. Así que el enfoque no está en lo que la carne te pide. No está en lo que la carne le está pidiendo en este momento. Está pidiendo fornicar, está pidiendo adulterar. Esa es la mayor lucha que hay. Porque hoy día está todo sexuado, ¿cierto? Por todos lados. La propaganda que le muestran por todos lados. Así que el enfoque no está en lo que la carne le pide, sino en eliminar, ¿cierto?, los deseos de la carne. Así que el enfoque no está en lo que la carne pide y no puedes dejar de hacer, sino en eliminar esos deseos. Entre más nos enfocamos en agradar a Dios y no darle a la carne lo que pide, más fácil será que nuestros apetitos sean transformados. Entonces, el apóstol Pedro, esta también la tomé de la versión NTV, dice el apóstol Pedro, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios y no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, mire, por ignorancia. Éramos unos ignorantes total. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Es lo que Dios exige, santidad. No es que le está exigiendo los ministros aquí, no, son anticuados, no. Le exige la palabra de Dios. Y el Salmo 94 dice que los testimonios de Dios son firmes, son inamovibles, no se mueven para ningún lado. Y dice que la santidad conviene a tu casa. La santidad, la morada de Dios está decorada solamente de santidad. No tiene cosa externa, solamente santidad. Y esa santidad es la que Él comparte con nosotros, porque nosotros no somos santos por nosotros mismos. Somos santos porque Él pone la santidad en nosotros.
Él nos cubre con su santidad. Y luego sigue hablando el apóstol Pedro y él dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo el engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Pero mire, escuche esta. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Oiga, a mí me gustó esta parte. La verdad, las expresiones que usa, dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo ese alimento nutritivo que han probado la bondad del Señor. Pidan a gritos, igual que los bebés recién nacidos. Los bebés recién nacidos no dejan, ¿cierto?, dormir, tienen hambre y piden lo que ellos necesitan. De igual manera, la ilustración es muy hermosa, pero ¿cuántos de nosotros ha pedido a Dios a grito? Ha pedido a Dios a grito el favor, la misericordia, que restaure nuestra vida, que restaure nuestra vida delante de Él. ¿Cuántos hemos pedido así, a grito, con desesperación? Haga memoria. Tal vez nunca lo ha hecho, pero es tiempo de que lo hagamos para poder arreglar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Si nos sentimos a veces apagados, abrumados, vemos que no crecemos espiritualmente, vemos que no avanzamos espiritualmente, hay que rogar a Dios, hay que acercarse al trono de Dios y comenzar a clamar, a gritar si es preciso. Yo me acuerdo cuando los primeros años que iba a la iglesia, yo le pedía al Espíritu Santo con desesperación. Se lo pedía con deseo, con ganas, porque había sentido algo tan especial. Y después, con los años, muchas veces yo decía, cuando me encontraba en la tentación, decía, ¿para qué me habré metido en esto? En serio decía, ¿para qué me habré metido en esto? La embarré, decía yo. Pero es algo que uno no puede sacarse de adentro. Yo no podía borrarlo. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo me lo saco? Pero es el Espíritu de Dios que va alineándonos, ordenándonos, dándonos la esperanza, dándonos el deseo, porque Él tiene otros planes con nosotros. Él tiene otros planes con nuestras vidas. Tal vez somos insignificantes para algunos, pero para Dios somos algo especial, algo de mucho valor. Por eso es tiempo, hermanos, de que usted se alinee a Dios. Busque el rostro de Dios con deseo, con desesperación. Si usted ha caído en desgracia, en pecado, pida a Dios con desesperación que lo restaure y que le ayude a vivir en una vida íntegra, a vivir una vida como Dios manda, como Dios exige, porque lo contrario vamos a ser solamente metal que resuena, címbalo que retiñe. No está la gracia de Dios, no está el amor de Dios. Y así, amados en el Señor, van pasando los años y va perdiendo usted la comunión con Dios y se conforma a ese estilo de vida. Se conforma a esa vida pobre espiritualmente. No avanza por ningún lado. Mira y no avanza por nada. Solamente se queja y se queja y se queja y viene en enfermedad y sigue quejándose. Y se justifica en lo que un día hizo, que se bautizó en el nombre de Jesucristo. Y nada más. Pero el propósito de Dios no era solamente que se bautizara.
sino que creciera en la gracia de Dios, que avanzara en la gracia de Dios, hermano. Oiga, yo le voy a decir algo y se lo digo con sinceridad, a mí me ha costado realto. La vida de cristiano me ha costado bastante. Y sigo luchando. Me acuerdo cuando lloré desesperadamente también, noche y día. Y al mediodía y en la madrugada era cuando veía a Isaí lejos de Dios, drogado, con espíritus malos. Ahí también gritaba y le lloraba a Dios. Y Dios respondió. Tal vez, amados en el Señor, le falte eso a usted en su vida. Buscar el rostro de Dios con quebranto, con necesidad, con deseo. El profeta Joel dijo que había que rasgar, ¿qué cosa? El corazón y no vuestros vestidos, no la parte externa, sino la parte interior, hermano. Es la única manera de que Dios nos escuche, es la única manera de que Dios nos socorra. No hay otra forma de buscar a Dios con todo el corazón, con deseo. Y está escrito por el apóstol diciendo que Cristo en los días de su carne, que es lo que hacía ruegos y súplicas, con ruego y súplica, con gran clamor y lágrimas, a quien podía librarle de la muerte. Y fue oído por su temor reverente. Usted puede ser oído, puede ser oído por Dios. Si usted se humilla, si usted busca con sinceridad y quiere que Dios lo ayude, lo levante. Y Dios lo va a hacer. Porque Dios se compadece del corazón necesitado. Se compadece de esa alma que está afligida. El rey David en el Salmo 51 nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Hay que humillar el corazón. ¿Cuántos años ha estado lejos de la presencia de Dios? ¿Cuántos años ha estado viniendo a esta sala sin sentir absolutamente nada? Y conformándose solamente con los chispazos de la presencia de Dios, y pues le caen algunas lágrimas y ya, estoy bien. Amados en el Señor, hay que meterse más adentro, hay que buscar el rostro de Dios con mayor necesidad, con mayor pasión. Es la única forma de que podamos agradar a Dios. Toda la gloria sea el nombre de Jesús. Entonces desea la palabra de Dios y vívela. La carne muere porque no la alimentas. Ahí va a morir la carne cuando usted no la alimente, no le dé lo que ella le pide. No la alimente, no le dé. Cambia de lugar tus manos, tus pies. De otra manera seguirás atrapado por las obras de la carne, porque los que viven en la carne no heredarán el reino de Dios. Amén. Hay que cambiar. Hay un proverbio que nos dice que acerca del... Por aquí parece que lo tenía dado, que nos habla del... que el avisado ve el mal y se aparta, ¿cierto? Pero el simple pasa y lleva todo el daño. A veces el cristiano es simple, sabe que eso es malo y llega y lo hace. Llega y lo hace. ¿Cierto? No se aparta de esos lugares. Sabe que los amigos son drogadictos y se junta con los amigos drogadictos. Sabe que los amigos son buenos para el alcohol y se junta con los amigos que beben
que tienen esa manera de vivir. Entonces, el avisado ve el mal y se aparta. Entonces nosotros de igual manera, si usted quiere agradar a Dios, tiene que apartarse de esos ambientes, tiene que apartarse de esos lugares, porque la única manera de poder vivir una vida agradable a Dios. También nos dice el proverbio que el que se junta con sabios, ese es fácil. El que se junta con sabios, sabio será. Entonces hay que buscar el lugar que agrada a Dios, ¿cierto? Los lugares buenos, en la compañía de los hermanos, en compañía de la gente cristiana, en compañía de cosas buenas. Porque si no, vamos a vivir en ese ambiente y vamos a quedar esclavos de esa mala vida, de esos malos hábitos. La gloria al nombre de Jesús. El apóstol dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Tenemos la lucha constante, el Espíritu y la carne. El Espíritu y la carne están luchando constantemente, ¿cierto? Para que no hagamos lo que queremos. Alguien quiere dominar. Y la cosa es fácil. Si nosotros alimentamos la carne, va a dominar la carne. Si alimentamos el Espíritu, va a ganar el Espíritu. El Espíritu de Dios va a ir creciendo, va a ir abundando, va a ir desarrollándose. Vamos a poder desarrollar los frutos del Espíritu. Vamos a desarrollar también los dones del Espíritu. Entonces todo eso es cuando nosotros nos preocupamos de alimentar el Espíritu, las cosas espirituales, buscamos las cosas espirituales. Luego el apóstol dijo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nos deslizamos y caemos en una de estas cosas, nos vamos a hacer esclavos de esas. Nos vamos a esclavizar, nos esclavizamos solos. Y corremos el riesgo de perder nuestra salvación, de perderla. Por eso que es importante que nosotros nos acerquemos al trono de Dios. Y la gente sigue, los cristianos en su mayoría siguen diciendo, pero es tan difícil guardar la ley de Dios. Entonces ponen excusas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es la excusa que usted está colocando para no guardar la palabra de Dios? Pregúntese a sí mismo o revísese usted, ¿cuál es tu excusa para no obedecer la ley de Dios? Para no obedecer esta palabra de Dios. Desde la perspectiva bíblica, el obedecer debería ser nuestro estilo de vida. Dios dice que esto significa amarle y lo dice tantas veces en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Amar a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces no se guarda la palabra de Dios? Solamente por rebeldía. Por rebeldía nomás, nada más. Por ser rebelde, desobediente a la palabra de Dios. El Señor dijo en San Juan, capítulo 14, Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él,
y haremos morada con él. Siguió hablando en el verso 23, San Juan 14, verso 23. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso lo dice en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo también nos habla y nos dice a través del libro de Deuteronomio, en el capítulo 10. Ahora pues, Israel, le está hablando a Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Si usted anda buscando prosperidad, hay que guardar la palabra de Dios. Si usted quiere prosperidad, bendición, hay que guardar la palabra de Dios, nada más. Nada más, hay que guardar la palabra de Dios. He aquí que Jehová tu Dios, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso está escrito en Deuteronomio 10, versos 11 al 10 al 11. Perdón, 12 y 14. Una de las primeras excusas de la mayoría es tan difícil guardar la palabra de Dios. Pero como les dije hace un momento, es solamente por rebeldía que no se guarda la palabra de Dios. Y en San Juan está escrito, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y también está escrito en Deuteronomio, porque este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti. Mire, los mandamientos de Dios no son difíciles para nosotros, ni están lejos, no están en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios está cerca, hermano. Está a nuestro alcance. La estamos escuchando, la estamos leyendo, la estamos escuchando continuamente. La tenemos a nuestro alcance. Tenemos que solamente guardarla. Y la segunda excusa que se pone, como estamos bajo la ley, como estamos bajo la gracia, ya no estamos, ya no tenemos que obedecer. Ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Hermanos, la gracia no es opuesta a la ley. No está en contra de la ley. El Señor Jesús levantó los estándares de santidad. Él le dijo a sus discípulos en el capítulo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. En la antigüedad fue escrito, no adulterarás, hasta ahí nomás. Pero él fue más allá. Él dijo, pero yo os digo, si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. O sea, él levantó el estándar de la santidad. Por lo tanto, estamos en la gracia. Y la gracia es la gracia de Dios, el favor de Dios para nosotros, para el ser humano en esta generación. Luego el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia de Roma, le dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿cierto? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
si hemos muerto al pecado, si nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿cómo vamos a permanecer en el pecado? Tenemos que darle muerte a los deseos de nuestra carne. Restringirnos, ponernos límites. Buscar a Dios con mayor frecuencia para que la gracia de Dios nos inunde y pueda gobernarnos Él. Por ahí está escrito que si alguno es vencido de algo, es esclavo del que lo venció. Puede ser esclavo del pecado o podemos ser esclavos de la santidad, de Dios. Nosotros somos los que tenemos que buscar honrar a Dios, relacionarnos con Dios con mayor frecuencia, ir a las plantas de Dios, suplicar esa gracia de Él, esa gracia que nos puede sostener, que nos puede fortalecer y nos puede transformar. Porque no podemos arreglar nuestros deseos, no podemos eliminarnos por nosotros mismos. Solamente podemos domesticar la carne, someterla, acostumbrarla a que tenemos que servir a Dios, que tenemos que honrar a Dios. Y así vamos a poder, vamos a lograr avanzar, vamos a poder honrar a Dios y vamos a poder crecer en la vida espiritual. Porque de eso se trata todo esto, de llevar una vida espiritualmente plena, como Dios quiere, como Dios le agrada, no como nosotros pensamos. A veces se cree que hay que servir a Dios a media. Se va a la iglesia, pero se siguen con los malos hábitos, las malas conductas, y eso no agrada a Dios. Y aparte que da mal testimonio de lo que es el pueblo de Dios. ¿Cierto? La gente siempre los tilda de hipócritas, falsos. Razón tienen. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos honrando a Dios, entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Bien, hermanos, la inanición a los deseos de la carne. Y la inanición siempre ha estado azotando a la humanidad. Como les decía, como les contaba acerca del rey de Samaria, las situaciones que ellos vivieron por causa del hambre. Y creo que esto va a seguir, va a ir aumentando. Si ya, hermanos, por causa de la guerra, 70 millones de personas están al borde de la inanición, eso va a ir aumentando. Si se prolonga la guerra, si continúa. Y quiero compartir con ustedes lo que dice en Apocalipsis capítulo 6. Habla de los 4 jinetes, ¿cierto? Pero hay un jinete en especial. Dice que el jinete del caballo negro, que aparece con una balanza en su mano. Y le grita, el ángel le dice, 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras. Y después le dice 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario es un sueldo. La inflación ha ido aumentando. ¿Se ha dado cuenta que usted cuando compra el kilo ya no es el kilo? Y 1 libra no es 1 kilo. Si usted revíselo, no es 1 kilo. Entonces va a ir aumentando. Entonces probablemente va a haber escasez. Probablemente. No lo estoy asustando. Tenemos al Dios de la creación de todas las cosas. Pero hermano, nosotros tenemos que matar los apetitos de la carne. Crucifiquemos esta carne. No le demos los antojos que ella nos está pidiendo. Amado en el Señor, es importante que nosotros le demos muerte a estos apetitos. El apóstol Pablo
dijo a los colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermano. No seamos desobedientes, porque la ira de Dios nos puede alcanzar también a nosotros. Pero hagamos morir lo terrenal en nosotros. Amortiguar los miembros carnales que batallan contra el alma. Y la única manera de amortiguarlo es buscar más de Dios, reunirse en los cultos, venir al tiempo de oración, venir a la escuela bíblica el día viernes. Todo eso van sumando en su vida espiritual. Si usted no lee en la casa, no ora, no va a tener fuerza para luchar contra las tentaciones. No va a tener fuerza para resistir. Va a entrar con todo nomás. Por eso que es necesario los medios de gracia donde nos reunimos, donde oramos, donde alabamos a Dios juntos. Porque así nos fortalecemos y vamos creciendo en la vida espiritual. Hermanos, yo sé que ustedes tienen hambre, ¿cierto? Vamos a ponernos en pie. Vamos a abrir este altar para orar. Si alguno ha venido con problemas, al borde de ya descarriarse, al borde ya de aceptar la propuesta de este mundo, este altar está abierto para orar, para buscar el rostro de Dios, para confesar nuestros pecados, para confesar nuestras faltas. Dios es misericordioso, Dios es bueno, y Él está dispuesto a ayudarnos. Amado Jesús, amado Padre, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú, Señor Jesús, nos des tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, para alimentar, Señor, nuestra vida espiritual. Ayúdanos para alimentar el espíritu. Ayúdanos, Señor, para alimentarnos, Señor, de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos para poder negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos para negar, Señor Jesús, los apetitos de esta carne. Ayúdanos, Señor Jesús. Oh, Dios mío, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Oh, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Ten misericordia en nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos, Señor Jesús,